de los sustantivos. Pude notar ayer con algunas de sus preguntas que este aspecto de la clasificación de los sustantivos sigue siendo un tanto problemática para algunos y es importante entonces que podamos resolver lo mejor que se pueda ya, porque es la última vez que lo vamos a estar abordando, por lo menos aquí, el aspecto de que sepamos identificar qué es un nombre propio o un sustantivo colectivo, un sustantivo común, que son algunos de los sustantivos que deben ser de nuestro interés, ¿no? Para cuestiones de concordancia o de aspectos que sí van a venir en el examen. Entonces, teníamos una actividad que les dejé para el día lunes, que por cierto, les comento que le voy a pasar, ahorita en un ratito más, les estaré compartiendo a Carlos, que es el director y es el coordinador de las clases en línea, básicamente, los nombres de las personas que sí enviaron su evidencia de la actividad que se dejó el día lunes, porque no es posible que de 160 personas que se conectan a la sesión, solo 30 y poquitas hayan hecho únicamente el ejercicio, ¿no? Siendo un ejercicio muy sencillo, muy básico. Y sobre todo, pues este aspecto que ya les he venido comentando, ¿no? Es, es tiempo, es necesario de que empiecen a responsabilizarse de lo que hacen y dejan de hacer en el curso para poder aprobar ese examen, ¿no? Porque si no lo hacen ahora, no lo van a hacer nunca. Y ese examen no lo van a pasar, lamentablemente, ¿no? Y esa es la realidad, que la mayoría de ustedes no logrará el objetivo y menos con esta actitud de, pues, no hacer los ejercicios que se puedan dejar o participar en las clases o hacer preguntas y demás, ¿no? Entonces, sí es importante este aspecto. Entonces, ya hablé con él, le voy a compartir la lista de quienes sí y quienes no hayan enviado esa evidencia o quienes no hayan adjuntado esa evidencia, entonces por ahí van a pues ponerse en contacto con sus responsables para que vean qué es lo que están haciendo y dejando de hacer, ¿no? Que estén al tanto de eso. Por aquí dice uno de sus compañeros que no por un ejercicio no van a quedar. No, efectivamente no por un ejercicio no van a quedar, pero el no hacer un ejercicio demuestra la importancia que le pueden dar al curso y por ende la importancia que le pueden dar en distintos aspectos a su carrera, a sus actividades, a sus dinámicas. Y si esto que es simple no pueden hacerlo o no quieren hacerlo, bueno, pues ahí es cuestionable también lo que podrían hacer de forma posterior. Espero en tu caso, Cruz, que pues te esté yendo muy bien en sus exámenes de práctica y que tus resultados sean positivos y que efectivamente, sin importar que hayas hecho un ejercicio o no, o varios, cumplas el objetivo, ¿no? Entonces, no, efectivamente, no es por uno nada más, es por lo que representa, por lo que representa estar a 3 meses de distancia del examen y que todavía no estén como en una actitud de pues hacer lo necesario, ¿no? Entonces, bueno, esa es más bien la intención. Entonces, bueno, justo vamos a revisar ese ejercicio y vamos justo con respecto a ello. Las invito a que por ahora planteen las preguntas que sean necesarias para que podamos entender bien estos tres conceptos que les estoy comentando, ¿vale? Entonces les comparto por aquí la pantalla. A, C. Y bueno, más allá de lo de sustantivos, también ahí estábamos adelantándonos un poquito porque vamos a empezar a hablar de los determinantes, no de los determinantes, perdón, de las conjunciones, de los nexos otra vez, que ya saben que tenemos por ahí ejercicios al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos. La primera actividad entonces era que este listado de sustantivos, ustedes determinaran o identificaran primero cuáles son efectivamente sustantivos, porque ojo, la pregunta es o la instrucción es identifica los sustantivos en la siguiente lista de palabras, ¿vale? Significa entonces que no todas las palabras aquí son sustantivos. Hay que reconocer cuáles son sustantivos en un primer momento, ¿vale? Entonces, ese sería como un primer paso para ello. Tengo que saber identificar sustantivos, ¿no? Si no sé identificar sustantivos, no puedo pensar en la regla o no puedo aplicar la regla de sustantivo antecedido por adjetivos o sucedido por adjetivos, etcétera. Entonces, la primera que nos dice consideración. ¿Qué determinamos sobre esta palabrita? Primero, ¿es sustantivo o no es sustantivo?
Vamos con esa primera dinámica. A determinar cuáles están funcionando como sustantivos primero, ¿no? Ya después vamos clasificando sus tipos, sus clasificaciones o señalando sus clasificaciones. Déjenme, pongo por aquí el marcador. Efectivamente, consideración sí es un sustantivo, ¿no? Es correcto, ¿vale? Bien. Objetivación. También es un sustantivo. Recuerden, ¿cómo sabemos que las palabras son sustantivos? Porque regularmente están introducidos en algún contexto por un determinante, ¿no? Entonces, si hablamos de, y luego tienen variación de género, muchos de ellos, o tienen variación de número, entonces, de pronto, piensen en esos aspectos para determinar que esa palabra frente a ustedes están funcionando como sustantivos. No, no están conjugados con respecto a un tiempo. Los que tienen que ver con tiempos y hablamos de conjugaciones son más bien los verbos, ¿vale? Hablando de los sustantivos son más bien estas características las que les estoy planteando ahorita. La idea de si los podríamos en algún contexto introducir por un determinante o si de pronto pudiéramos pensar en que tienen una variación de género o que tienen una variación de número. Consideración tiene estas características, ¿no? Podríamos decir las consideraciones sobre el tema por parte del profesor eran X, ¿no? Entonces podríamos pensar en esta cuestión. La objetivación del cuerpo femenino es un problema en el contexto tal, ¿no? Entonces ahí tendríamos otros contextos. Entonces sirve que ustedes generen alguna idea, generen alguna oración. De forma mental, evidentemente, y van a poder determinar más fácilmente cuáles están funcionando como sustantivos, ¿vale? Promover, en cambio, nos habla de un sustantivo de forma concreta, pues no, de forma básica, la palabra promover tendría que ser un verbo, ¿no? Si dijéramos ahí promoción, la promoción sí sería la forma sustantiva derivada del verbo promover. Ya saben que de pronto, claro, el verbo exacto. Con respecto a consideración, el verbo sería consideración, considerar, perdón, ¿no? Con respecto a objetivación, el verbo sería objetivizar, ¿no? Entonces vean también, y ahorita vamos a recordar eso porque empezaremos a hablar de los verbos, que los verbos tienen terminaciones muy concretas o terminaciones muy específicas, en ar, er, ir mayormente, ¿no? Entonces, piensen en estas características, en estos aspectos, para que ustedes puedan señalar o identificar más fácilmente o un sustantivo o en su defecto cualquier otra categoría gramatical, ¿no? Entonces, ahí tendríamos el aspecto. No lo sé, Domínguez, probablemente solo sea a ti, porque nadie más me ha comentado nada. ¿Se está cortando el audio, chicos? ¿O tenemos buena recepción de audio? A ti no. Ok, yo creo que sí, más bien debe ser tu caso. Entonces, igual y si es necesario, te sales tantito de la sesión y vuelves a integrarte, ¿vale? Porque creo que eres tú nada más. Eh, bueno, entonces ahí tendríamos. La palabra ya se puede considerar como un significado. A ver, aquí ya me perdí en lo que se estaba comentando. Promover puede funcionar como sustantivo abstracto, ¿no? Promover, para empezar por su terminación, no puede ser sustantivo. Era lo que les estoy comentando ahorita, ¿no? Les reitero, si la palabra, ojo, puede haber excepciones, claro que sí. Y en contextos específicos también pueden existir excepciones. Pero de forma independiente, si yo veo una palabra por sí sola que tiene terminaciones en ar, er, ir, en alguna medida me está indicando que eso es un verbo, ¿vale? Porque no le puedo poner un artículo, ¿no? Digo, si ya pienso un contexto concreto, sí, seguro que puedo generar un enunciado, puedo generar una oración donde le pueda poner un artículo y pueda generar un contexto con totalidad de significado. Pero por sí sola, la palabra, por tener una terminación en ar, er, ir, ya me va indicando que se trata más bien de un verbo, por su forma, ¿no? De manera concreta. Entonces, ese puede ser un determinante para ustedes, ¿no? Para identificar si esto es un verbo o esto es un sustantivo. Ahora, como concepto, ya se puede considerar como un significado.
Claro, o sea, pero sería efectivamente un concepto, ¿no? La promoción, si tú quieres decir promoción, que sería la forma sustantiva del verbo promover, ahí hablar de la promoción de alguien, sí lo entenderíamos como una cuestión más abstracta, porque no tiene que ver con un objeto específico, no tiene que ver con un animal, no tiene que ver con una cosa, no tiene que ver con una persona. Entonces, bajo lo que podría significar la palabra, pero refiriendo a promoción específicamente, sí consideraríamos que es algo abstracto. Como verbo, simplemente pues nos indica la acción, ¿vale? Entonces ahí, el promover la salud es vital. eh, Ahí ya no, ¿no? En ese contexto que tú estás generando, Rodríguez, la palabra promover no está funcionando como verbo. ¿Por qué? Porque le estás antecediendo un determinante. Y recuerda que es lo que hemos dicho, ¿no? Los sustantivos siempre van a ir introducidos, o la mayoría de los casos, por un determinante. Puede haber casos concretos en los que no haya determinante, pero en la mayoría de las ocasiones tenemos un determinante antes de los sustantivos. Solo no cuando, por ejemplo, son sustantivos propios, ¿no? Ya sabemos que si son sustantivos propios, ahí no le colocamos determinante antes, ¿vale? Efectivamente. Em, pero en cambio, por ejemplo, promover no tiene variación de género, no tiene variación de número, si lo pensamos de forma independiente o de forma individual, ¿no? Entonces también son aspectos que pueden tener en consideración. Entonces, una manera de identificar los verbos es que terminen en ar, er, ir. Sí, de forma básica, los verbos terminan en ar, er, ir. Ojo, hay otras formas verbales, ¿no? Como los pasados participios que terminan en ado, ido, tos o cho también. Entonces, de pronto esas terminaciones pueden indicarnos en algún contexto, las de ado, ido, tos o cho, pueden indicarnos en algún contexto algún verbo también, ¿no? Pero bueno, claro, en otro contexto nos pueden indicar más bien adjetivos calificativos. Entonces recuerden que todo tiene que ver con el contexto, ¿no? Ahorita pensémoslas así de forma aislada, no tanto en un contexto de enunciado, digo, sirve definitivamente. Entonces, por ahora nada más piensen en, es posible que la palabra tenga variación de género, es posible que la palabra tenga variación de número. Entonces, perdón, entonces es un sustantivo, ¿no? Bien. eh, Aparte también piensen que los verbos hablan de acciones, ¿no? Entonces, promover tiene que ver con la acción. Em, Hay que promover la lectura entre los alumnos. Entonces, hay que incitar, hay que impulsar, nos estamos refiriendo en ese contexto. Y ahí podemos ver que estamos refiriendo a una acción, ¿no? Entonces, bueno, son conceptos y características que ya mencionamos hace unos días cuando empezamos a hablar de este tema. Entonces, promover finalmente es un verbo. Reticente. Si no conocen la palabra, búsquenla, ¿no? Investiguen la palabrita. ¿Qué consideraron de reticente? Correcto, Chavarrieta, ¿no? Reticente no es un sustantivo, es un adjetivo calificativo, ¿vale? Justo como malicioso que es adjetivo exacto, ¿no? Entonces, si yo digo que una persona es reticente, entonces estoy hablando de una característica de la persona. Por lo tanto, esa palabra tampoco la tenían que indicar, ¿no? Entonces, ahí ya podemos eliminar esa posibilidad. Calle, de forma concreta, si es un sustantivo de forma muy obvia. Marea también, ¿no? La calle, efectivamente, podemos decir la marea, las mareas, ¿no? Las calles, ahí vemos esta variación de número. En el texto de abajo, la separación, ahí funciona como sustantivo, pero separación proviene de separar como verbo. Claro, sí, o sea, normalmente lo que sucede en lo que tú comentas, Gómez, es que muchas formas verbales tienen ¿cómo decirlo? Tienen una forma o muchos verbos tienen una adaptación de ese verbo a una forma sustantiva, ¿no? O sea, pueden generarse sustantivos derivados de verbos. Derivación es la palabra que estaba buscando. Entonces, justo, ¿no? Los verbos pueden derivar en sustantivos, los sustantivos pueden derivar en adverbios, por ejemplo, o en formas adjetivas. Entonces, bueno, hay unas cuestiones ahí que son muy variables con respecto al lenguaje, pero sí. Normalmente las palabras se van formando por derivación. Casi todas terminan derivando de alguna forma verbal. Entonces, como ya lo comentas, si separación se deriva de separar, pero separar es el verbo y separación es el sustantivo. Es decir, cumplen funciones diferentes. ¿Tendrán similitudes en su significado? Claro que sí, porque tienen más o menos el mismo origen, pero sus funciones dentro de un texto son diferentes, ¿vale? Rebaño también, efectivamente podemos decir el rebaño, los rebaños de forma concreta.
Efectivamente, ¿no? Y tenemos como muchas formas de corroborar, ay, que esto es un sustantivo. Pelaje, la misma cosa. El pelaje, los pelajes, podríamos decir. La posición, las posiciones. Pérfido es sustantivo. Tiene terminación para empezar en ado, ido, ¿no? En este caso, terminación en ido de manera concreta. En este caso, lo podemos entender mayormente como un adjetivo. Es un adjetivo calificativo. Es una palabra que utilizamos normalmente para señalar características de alguien o de algo. Entonces, ahí ya lo podemos eliminar. Corolario, si es un sustantivo. Amigo también. Verdad también. Cierto. Cierto es sustantivo. No, ¿verdad? Es un adjetivo, es una palabra que utilizamos para señalar características. Yo puedo decir, lo que Juan dice es cierto, ¿no? Le doy la característica de cierto, ¿vale? ¿Cuál sería la forma sustantiva que se relaciona con cierto? Si cierto es el adjetivo, ¿de qué sustantivo creen que se deriva cierto? ¿Verdad? Bueno. Similar, similar a verdad. No es exactamente verdad. Empieza con C, así como cierto. La raíz es la misma, de certeza, efectivamente, ¿no? Entonces, si pensáramos en esta cuestión, certeza sería la forma sustantiva y cierto sería la forma adjetiva de esa misma palabra, ¿vale? O certero también podría llegar a ser en alguna forma. Correcto es un adjetivo calificativo, ¿no? Claro, efectivamente podría ser una forma derivada, correcto, de, yo diría que más bien correcto se relaciona con corrección, ¿no? Corrección como sustantivo existe y la forma adjetiva de corrección sería más bien correcto, ¿vale? Pero eso es lo que sucede, lo que les decía hace un momento, ¿no? Normalmente muchas palabras tienen su equivalente en verbo, su equivalente en adjetivo y su equivalente en sustantivo. Nada más hay que ver cómo están funcionando para determinar si son una u otra cosa. Entonces, bueno, cierto no lo ponemos, obituario si es un sustantivo, carnero también, oclusión también, gasolina, perder, terminación en er, habla de una acción, no puede ser, es más bien un verbo. Triste, triste es un sustantivo. Claro, nos habla de una característica, ¿no? Entonces tendrá que ser un adjetivo. ¿De qué sustantivo se derivaría triste? De tristeza, efectivamente, ¿no? Si tuviéramos ahí tristeza, eso sí sería definitivamente un sustantivo. Amoníaco, sí es un sustantivo. Pobreza también. Calendario también. Lo mismo para día. Radicular. ¿Qué cosa es radicular? A lo mejor no sabemos. Pobreza de pobre, que es adjetivo exacto, ¿no? Pero tiene terminación en ar, ¿no? Como estas formas que dijimos, las terminaciones en ar, er, ir, mayormente me indican que estas palabras son verbos. Y usumacinta. Entonces, usumacinta sí, efectivamente Sánchez es un río, ¿no? Es un sustantivo. Bien, entonces gracias, los únicos que son sustantivos son estos, los que no teníamos que señalarles absolutamente nada eran 3, 4, 10, 14, 19, 20 y 25. De ahí en fuera, todos son sustantivos. Vamos a indicar qué tipo de sustantivos ahora sí, que ya ahorita algunos de ustedes ya los estaban escribiendo, está muy bien. La realidad es que un sustantivo puede tener distintas clasificaciones o puede ser de varios tipos de forma simultánea, pero me interesa sobre todo que llegáramos como a la parte más concreta en cuanto a su clasificación, ¿no? Por ejemplo, consideración, si no, obviamente no es un sustantivo propio, ¿no? Pero sí es un sustantivo común, ¿vale? Si es común, tendrá que ser o abstracto o concreto, pero lo concreto es, recuerden, lo que podemos percibir por los sentidos. Y yo no puedo percibir mediante los sentidos una consideración, no puedo tocar algo que sea consideración, no puedo verlo, no puedo olerlo, no puedo sentirlo, ¿no? Es simplemente un concepto, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, desde ahí es más una idea, sabemos que será, perdón, abstracto, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa con objetivación? Lo mismo que con consideración, ¿no? Es la misma cuestión. Tendríamos que plantearlo también como abstracto.
Sí, exacto. El sustantivo, ojo, no todos tienen variación de género. Algunos sí, algunos no. Pero también está la otra cuestión de la variación de número. Algunos sí, algunos no. Eso sí, entonces piensen en eso, Armenta, ¿no? Para identificar más fácilmente un sustantivo es porque normalmente los sustantivos tienen esta característica de que yo les puedo cambiar el número y les puedo cambiar el género. A consideración y objetivación no les puedo cambiar el género. Siempre van a ser en femenino las dos cosas. Siempre es la consideración, siempre es la objetivación, ¿no? No tienen forma masculina, pero sí les puedo cambiar el número. Y ya el hecho de que les pueda cambiar el número me indica también que es un sustantivo. El hecho de que les pueda poner la palabra la antes, un artículo antes, ya me indica que son un sustantivo. Entonces, estos tres aspectos que les estoy comentando son muy básicos para identificar a los sustantivos. Que le pueda poner un artículo antes, que le pueda cambiar el género o que le pueda cambiar el número, ¿no? En este caso podríamos decir las consideraciones o las objetivaciones, ¿no? Por decir algo, ¿vale? Calle, ¿qué tipo de sustantivo sería? Un sustantivo común, ¿no? Y si es común, es concreto, efectivamente, ¿no? Podemos llegar hasta el nivel de lo concreto, porque la calle sí la puedo ver, sí la puedo percibir por los sentidos, es algo físico en este sentido, ¿no? Entonces, como es algo físico, aparte de ser común, podemos decir que es concreto. Yo solo voy a poner concreto, que sería como algo más específico. También podríamos decir que es contable, ¿no? Porque yo puedo contar calles, 5 calles, 10 calles, 100 calles, y hasta ahí, nos quedamos realmente hasta lo contable. Entonces, si ustedes consideraron que calle es concreto, que calle es común o que calle es contable, están bien. Marea. La marea también es un sustantivo común, justo. Lo vamos a dejar nada más en común, ¿vale? Ahí. Rebaño, ¿qué consideraríamos de rebaño? Colectivo, ¿no? El punto más específico para la palabra rebaño es que será un colectivo. Claro que es común, claro que es concreto, claro que es contable, claro que es colectivo, pero particularmente nos interesa decir que es colectivo, ¿no? Les reitero que aquí nos interesa como la clasificación más baja que podamos alcanzar o el punto más bajo, perdón, de la clasificación que le podamos determinar a un sustantivo, ¿no? Entonces, en este sentido nos enfocamos únicamente a la idea de que es colectivo, pero si es colectivo es todo lo previo, ¿no? Todo lo que está antes en la clasificación, que ya les estoy comentando. Pelaje, claro, ¿no? Pelaje tendrá que ser un sustantivo definitivamente común, ¿vale? Posición también sería un sustantivo común. Bueno, por aquí plantean si pelaje podría ser colectivo. Pelaje entendido como un conjunto de pelo podría llegar a funcionar, ¿no? Es decir, nunca me lo había planteado o nunca lo había considerado, pero podría ser, podría llegar a funcionar como un aspecto de colectivo. Finalmente, el pelaje es como el conjunto de pelos, ¿no? Podríamos decir en este sentido. Sí, puede ser, lo vamos a poner como colectivo. Les digo, ¿no? De pronto también no se claven tanto con la cuestión de determinar los colectivos y de llevarlo más allá como a la sobreinterpretación en alguna medida, porque no es tan necesario, ¿no? Si ustedes lo han notado, cuando vienen colectivos en sus exámenes, pensemos simplemente en que son palabras que refieren a un conjunto, efectivamente, como ya lo hemos determinado, que eso es lo que definen los colectivos, pero son colectivos mucho más evidentes, ¿no? Sí lo han notado, sobre todo efectivamente relacionados con animales o relacionados con personas. Espero que hayan ya notado esta cuestión. Normalmente entonces en sus exámenes les ponen colectivos relacionados con personas o con animales. Les ponen coro, por ejemplo, les ponen alumnado, les ponen, son las que puedo pensar ahorita, ¿no? Las que tienen que ver con personas les han puesto
población, les han puesto comunidad, les han puesto gente, les han puesto coro, les han puesto alumnado, les digo, ¿no? Y los otros tienden a ser más relacionados a equipo, ejército también. Y hay otros que tienden a ser más relacionados con respecto a animales. Entonces, les reitero, sí hay que saber identificar colectivos, sí deben pensar en esta cuestión de que es un conjunto de la misma cosa, pero no necesitan hacer como estas interpretaciones extra, digamos, ¿no? Son un poquito más evidentes o más obvias las cuestiones de colectivo en su examen. Ajá, equipo, la palabra de equipo también. Bien, entonces volviendo aquí al ejercicio, hablemos de posición. Tendría que ser completamente una cuestión más bien correcto, ¿no? Si es una cuestión común, pero nos quedaríamos en lo abstracto, ¿no? Porque concreto, pues una posición, ¿qué digo? Posición finalmente lo podemos entender como un lugar, ¿no? Como una cuestión de lugar específicamente. Una posición es un lugar. Entonces, bueno, desde esa perspectiva o desde ese sentido, podríamos llegar a pensar que pudiera ser algo un poquito más concreto. Exacto, ¿no? En ese contexto les digo, podría ser algo un poquito más concreto. Pero finalmente con señalarlo como común tendría que ser suficiente, ¿no? ¿Qué es un corolario? ¿Buscaron la palabra corolario? ¿Saben qué significa? Por aquí dicen que es un sustantivo abstracto. Ajá, ¿no? Suceso que resulta de otra cosa. Efectivamente, como consecuencia, el resultado de algo, efectivamente. Eh, Más bien creo que tú refieres a coralillo, Gómez, ¿no? Coralillo sí es como un tipo de serpiente. Pero bueno, aquí corolario tiene que ver con eso, como una consecuencia, como un resultado de algo, y entonces bajo esta cuestión definitivamente estamos hablando de algo más bien abstracto, ¿no? Es un sustantivo completamente abstracto, ¿vale? Porque es más un concepto, es más una idea. Exacto, correcto, Domínguez. Amigo, ¿qué pasa con la palabra o con el sustantivo amigo? Claro que es común, claro que es con... No, amigo no puede ser abstracto, ¿no? Si fuera amistad, diríamos que es abstracto. Es más bien concreto, porque un amigo es una persona. Y yo lo puedo tocar, lo puedo ver y tal, ¿no? Entonces, ahí amigo tiene que ver con algo más bien concreto. Es contable, definitivamente, porque puedo contar, Juan tiene 10 amigos, mientras que José tiene 8 amigos, ¿no? Entonces, es algo que podemos contar, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Porque existe forma de referir a un conjunto de amigos, pues no un nombre concreto, ¿no? No un nombre específico. Entonces, este me parece que lo podríamos llevar hasta la cuestión de lo contable específicamente, porque podemos contar a las personas en este sentido. No, algo propio tendría que ser, les reitero, les recuerdo que los sustantivos propios son nombres de personas o nombres de cosas comunes. Entonces, la característica más básica que hemos planteado para un nombre propio es que los nombres propios se escriben con mayúscula siempre, ¿no? Siempre, siempre el nombre propio de algo lo voy a escribir con mayúscula. Entonces, el único nombre propio que tenemos aquí es el último, en este caso, ¿no? Usumacinta, que por eso está escrito con mayúscula, que es el nombre de un río y que por lo tanto, ahorita lo escribimos de una vez, tendría que ser una cuestión de nombre propio o de sustantivo propio, ¿vale? Entonces, forzosamente, para que sea un sustantivo propio, tiene que ser el nombre, la manera en la que llamamos como su nombre de pila a alguien o a algo, ¿no? Porque también pueden tener nombre, recuerden, las calles, pueden tener nombre los edificios, pueden tener nombre las plazas. Entonces, claro que hay los países, efectivamente, hay cosas comunes que también tienen nombre, ¿no? Entonces, desde ahí hay que hacer esta diferenciación. ¿Vale? Entonces, amigo, dijimos que contable, verdad, ese sí tendría que ser completamente abstracto porque es más un concepto. ¿Saben qué significa obituario? Claro, correcto, Gómez, no existen los sinónimos en los nombres propios, efectivamente. Efectivamente, obituario es la noticia de una persona muerta, ¿no? Efectivamente, tiene que ver con, cuando hablamos del obituario en el periódico, es como la sección donde se nos anuncia, se nos dice quién murió, quién ha fallecido, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un obituario. ¿Qué tipo de sustantivo sería?
Pues definitivamente una cuestión común, ¿no? Para empezar. Bien. Aquí podría ser un poquito complicado determinar si la palabra obituario es concreta o si es más bien abstracta, pero definitivamente lo podemos contar. Sí le podemos atribuir la característica de contable a la palabra obituario, porque yo puedo decir que en el periódico de ayer se publicaron 7 obituarios o varios obituarios, ¿no? Haciendo referencia a aspectos numéricos o aspectos contables. Entonces, ahí pues habría que tener como esas consideraciones. Si es en forma de noticia, la podemos oír, sería concreto. Claro, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, ya les digo, ¿no? Tiene que ver con, en algunas situaciones con algún contexto, pero vamos a dejarlo con la situación simplemente de común, porque eso es mucho más evidente, mucho más obvio. Y sobre todo nos interesa ese aspecto, ¿no? La idea del propio, común y colectivo. Se anuncian las muertes de las personas como tienen como equipos de sonido luego, ¿no? En las poblaciones que no son muy grandes e informan quiénes han fallecido, ¿no? Y los invitan, creo, pues a los rezos y demás. Que eso está padre, ¿no? Porque les dan comida gratis. Pero bueno, carnero, ¿qué pasa con la palabra carnero? ¿Hasta dónde llegamos con carnero? Es un animal, ¿no? El carnero. Entonces, prácticamente todos los animales pueden formar conjuntos, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la clasificación más baja, digamos, en cuanto a esa secuencia que hemos comentado? A que es un sustantivo individual, ¿no? Efectivamente, llegamos hasta la idea de lo individual. Entonces, claro, es común, es concreto, es contable, pero también es individual. Recuerden que los sustantivos individuales son los que pueden generar conjuntos, son los que pueden generar un colectivo y los carneros, que son animales, pueden generar colectivos o pueden generar conjuntos, ¿no? Entonces, lo vamos a poner como individual, pero sí es todo eso que también ya comentan, ¿no? Sí es contable, sí es común, pero todavía más abajo podemos decir que es individual, ¿vale? No colectivo, porque para que fuera colectivo debería decir la forma colectiva forzosamente, ¿no? ¿Sabemos cómo llamamos a un conjunto o cuál sería la forma colectiva de carnero? Probablemente podría ser también un rebaño, ¿no? La verdad es que no estoy 100% seguro. Em, Ganado, ok. Pensé que ganado era como un poquito más amplia, más abarcadora la cuestión ahí, pero pues sí, tiene que ver con ese sentido o con ese contexto de forma concreta, ¿no? Carneraje, ok, tiene un nombre muy concreto. Perfecto, gracias chicos, los que buscaron la forma colectiva. Eh, entonces el colectivo de carnero es carneraje de forma concreta. Entonces ya les digo, ¿no? Si yo puedo formar un colectivo con esa palabra, entonces esa palabra será individual, ¿vale? Bien, oclusión, que una oclusión es un cierre, ¿no? Entonces, en este sentido, se está refiriendo a una cuestión también común, definitivamente, y con esa clasificación será suficiente. Gasolina, también podemos decir que es común, pero podemos decir que es contable o que es incontable. Completamente incontable, ¿no? Porque recuerden que sobre todo las cuestiones líquidas tienden a ser aspectos incontables, ¿no? Yo no puedo decir una gasolina, dos gasolinas, tres gasolinas. Referiremos más bien a litros, ¿no? 2, 3, 4, 5 litros de gasolinas, pero no puedo pedir 100 gasolinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, completamente la clasificación más baja que podemos alcanzar de gasolina sería incontable. Amoníaco, que es una sustancia, tendría que ser también un sustantivo común. Igualmente podríamos pensar que es incontable, porque no puedo estar diciendo 2, 3, 4, 5 amoníacos, ¿no? Entonces también podríamos decir que es incontable. La pobreza, ¿no? Sustantivo pobreza también es un sustantivo común, pero en este sentido es más abstracto, ¿no? O sea, por aquí pregunta uno de sus compañeros que si no podríamos decir, por ejemplo, tres aguas. Sí podemos decir tres aguas, pero cuando Alvarado, con respecto a tu pregunta de si podemos decir tres aguas, lo que estamos pidiendo no son las cosas líquidas, ¿no? Si tú vas a la tienda y tú pides 3 aguas o 10 aguas,
te refieres al contenedor del agua, ¿no? Te refieres a las botellas o al envase del agua, efectivamente. Entonces, de forma natural, si vemos agua corriente, agua que no está embotellada o agua que no se encuentra bajo un formato específico, siempre va a ser una cuestión incontable, siempre va a ser una cuestión que justo no se puede enumerar, ¿vale? Y cuando podemos llegar a enumerar uno de estos elementos es porque estamos refiriéndolos como en un envase, por ejemplo, ¿no? O en este caso, botellas de agua o vasos de agua, pero es a lo que nos referiríamos en el contexto, ¿no? Por sí sola la palabra agua no puede contarse, ¿no? O sea, no puedo decir, o sea, de qué forma mido el agua en este sentido, cómo voy a saber cuánto es un agua y cuánto es dos aguas. Lo que hacemos como referencia, más bien cuando decimos estos números, es porque referimos a las botellas o a los envases de forma concreta, ¿vale? Entonces, tal cuestión. Decimos que la pobreza es abstracta, Hernández, porque es un concepto, ¿no? Porque es una cuestión más bien ideológica, porque la pobreza puede entenderse o puede ser arbitraria en muchos sentidos, así como el amor, así como el odio, así como la tristeza. Entonces, la palabra pobreza tiene esa misma característica. No podemos contarla tampoco, ¿no? No puedo decir una pobreza, dos pobrezas, tres pobrezas, porque no puede llegar hasta ese punto y tampoco lo podemos percibir por los sentidos, ¿no? No puedo ver, no existe una representación de la palabra pobreza, ¿vale? Entonces, por eso decimos que es algo abstracto, porque es más una idea o es más un concepto, ¿no? Entonces, si las palabras refieren a conceptos, nos estamos refiriendo a cuestiones abstractas completamente, ¿vale? Calendario. La palabra calendario definitivamente tendrá que ser un sustantivo común, ¿no? Y concreto porque lo podemos ver y marcar. Claro, existe como una representación física de la palabra calendario, sí existe una representación física. Entonces, efectivamente será concreto. Y podemos contar, ¿no? Dos calendarios, tres calendarios. En el mundo existen cinco calendarios diferentes, ¿no? O los mayas tenían dos calendarios distintos, los aztecas más bien, ¿no? Tenían dos calendarios distintos, el calendario lunar o el calendario solar, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una enumeración de calendarios. Entonces, claro, podemos llegar hasta la cuestión de lo contable con respecto al calendario. Por ahí alguien decía que individual. Eh, ¿por qué sería individual? A ver, creo que no queda clara la idea de lo que es abstracto y de lo que es concreto, porque de pronto se generan como estas dudas de forma específica, ¿no? Recuerden, si la palabra tiene una representación física, es concreta, ¿vale? Piénsenlo de esa forma. Por esa razón, Molina, no estamos diciendo que calendario es abstracto. Si pensamos en la palabra calendario, pues podemos pensar en una representación física, ¿no? Es decir, yo lo puedo percibir a través de los sentidos, lo puedo ver los días representados, las fechas representadas, los meses representados, ¿no? Específicamente. Existen calendarios en formato virtual, existen calendarios en formato físico, pero es algo que podemos percibir mediante los sentidos, ¿no? De manera concreta. A diferencia, por ejemplo, volvemos con la palabra pobreza que les estaba diciendo, ¿no? No existe una representación física para la pobreza, no existe, no es como, por ejemplo, teléfono, que existe una cosa física, una representación física para ello, ¿no? No es como sábana, que también existe una representación física, no es algo material, vaya, ¿no? Entonces, si la cosa de la que estoy hablando es algo material, entonces es algo concreto porque lo puedo percibir, lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo escuchar, lo puedo oler, algo, ¿no? Entonces, tiene que ser algo material, ¿vale? En cambio, si la cosa no es material o si la cosa es inmaterial, si el sustantivo es más bien algo inmaterial y tiene que ver más con un concepto, con una idea, es cuando decimos que es algo abstracto. Entonces, por esa razón, si pensamos en un calendario como algo que se representa físicamente, sí podemos decir que es algo concreto y ya descartamos la posibilidad de que sea abstracto. Entonces, ¿queda clara esta cuestión? ¿A qué nos referimos entonces por lo concreto? Por aquello que es algo material, que se puede representar físicamente y que puedo percibir por los sentidos.
Lo abstracto es más bien una idea, un concepto. No existe entonces representación material de la cosa. No existe una representación material del odio. No existe una representación material de la tristeza, ¿no? Es algo más bien que sentimos, pero no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo sentir, ¿no? Entonces no es algo tangible, vaya. Entonces ahí la cuestión. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro para los que tengan esa duda? Bueno, la palabra día también lo vamos a llevar hasta lo contable. Eh, Otra palabra problemática. Probablemente dirán, pero yo no puedo ver un día, ¿no? Pues si pensamos en que puedo ver la sucesión del día y la noche, pues desde ahí podríamos considerar que es un aspecto concreto específicamente. Entonces, yo sé que ahí hay algunas palabras y eso es muy común. Sucede que algunas palabritas tienen esta característica en la que no podemos o no nos sentimos del todo seguros en cuanto a su clasificación, pero definitivamente podemos contarlos. Por ejemplo, ¿no? Puedo decir que han pasado 100 días desde que vi a tal persona, ¿no? O llevo 300 días esperando a el examen de admisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí esa sería la cuestión concreta, que lo podemos llevar hasta lo contable. Y lo que es contable tiende a considerarse concreto, ¿no? Y lo que es concreto tiende a considerarse común. Entonces, por eso les digo que es común, es concreto y es contable, definitivamente, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión. Eh, no podemos considerar que un conjunto de días sea un año o que un conjunto de días sea un mes o una semana. O sea, no existe este tipo de acotamiento. No podemos considerar que estamos hablando de conjuntos en ese contexto. Por eso no decimos que día sea un sustantivo colectivo o individual de forma específica. Lo llevamos hasta lo contable nada más. Y usuma cinta, por último, lo vamos a señalar como un sustantivo propio. Por la razón que ya establecíamos, está escrito con mayúscula, es el nombre de un lugar común, de un río específicamente, pero sobre todo el hecho de que esté escrito con mayúscula ya nos está indicando que se trata de eso, de un sustantivo propio completamente, ¿vale? Entonces, ya para cerrar este aspecto de los sustantivos, ¿queda alguna duda de cómo identificar sobre todo estos tres tipos de sustantivos, ¿no? Propios, comunes y colectivos. Sobre todo estos tres me interesan más, ¿no? Que los puedan identificar ya fácilmente. Es ahora, ¿no? El momento para hacer la pregunta o la aclaración que pudiera necesitarse, perdón. Claro, podemos retomar un poquito la cuestión de lo colectivo. Entonces, ¿qué pasa con lo colectivo? Recuerden lo que hemos dicho. Si quieren lo escribimos también para que tengamos como el referente textual, ¿no? Hemos dicho que los sustantivos se clasifican por pares, ¿no? Hemos dicho que es común o es propio, y ahí es una clasificación que viene en pares. Contable o incontable, es una clasificación que viene en pares. Abstracto o concreto, clasificación que viene en pares, ¿no? Entonces, para que entendamos fácilmente lo colectivo, yo les sugiero que lo relacionen con la idea de lo individual, ¿no? Entonces, sustantivos colectivos tendrán que ser, son aquellos que pueden formar conjuntos o agrupaciones, si lo quieren ver de esa forma. Entonces, si yo puedo generar un conjunto o una agrupación de la misma cosa, ¿vale? Entonces, son aquellos que pueden formar conjuntos o agrupaciones de la misma cosa y ese conjunto recibe un nombre específico, ¿no? Eso es como lo más característico de los sustantivos colectivos, que entendamos que estoy uniendo o juntando varias cosas de lo mismo, varias aves, ¿no? Ahí sería un sustantivo colectivo o un conjunto de aves, un conjunto de peces, un conjunto de perros. Como ya lo hemos dicho en su examen, sobre todo se enfocan más a colectivos de animales y a colectivos de personas, ¿no? Sobre todo en ese sentido un conjunto de
soldados, un conjunto de sacerdotes. Entonces, ahí tendríamos este tipo de cuestiones, ¿vale? Y ese colectivo o ese conjunto específicamente recibe un nombre específico, ¿vale? ¿A qué me refiero con que recibe un nombre específico? Pues que utilizamos un concepto exacto para nombrar a ese colectivo, ¿vale? Entonces, ahí lo tendríamos de esta manera. Les voy a poner algunos ejemplos de colectivos para que entendamos un poquito más al respecto. Si pensamos en la palabra enjambre, hablamos de una agrupación de qué? De abejas, ¿no? Efectivamente. Entonces, un enjambre es una agrupación de abejas o un conjunto de abejas. Pero ojo, yo no le digo nada más esas abejas, ¿no? Sino que a esas abejas, a esas varias abejas, les estoy dando un nombre específico, las estoy llamando de manera concreta. Eso es el colectivo, ese es el sustantivo colectivo, la forma o el nombre concreto que le pongo a la agrupación o el nombre concreto que le pongo al conjunto. ¿Vale? Entonces, enjambre sería, en este caso, un colectivo, porque me habla de una agrupación de la misma cosa, de abejas para este caso. Si yo pongo, por ejemplo, algo muy común que ya hemos visto en otras ocasiones, persona, ¿no? Persona es un sustantivo individual. ¿Por qué es un sustantivo individual? Pues porque puedo referir a la palabra persona, puedo juntar a varias personas o hacer una agrupación de personas y termino generando otra vez un grupo o un colectivo, ¿no? En este caso, déjeme modificar acá porque más bien tendría que haber puesto gente para este ejemplo, que es una agrupación de personas. Entonces vean cómo no referimos a la forma plural, sino que a ese conjunto o a esa agrupación la vamos a llamar de nombre concreta. Dentadura, diente, claro, ¿no? Ahí sí, efectivamente, dentadura también funciona como un ejemplo de colectivo porque es un conjunto de dientes. La dentadura es un conjunto de dientes de forma concreta, ¿no? Correcto. Muy bien. Y así hay muchos, ¿no? Obviamente hay muchas palabras que pueden agruparse o hay muchos sustantivos que pueden agruparse y generar estos grupos o generar estos colectivos, pero a ese colectivo lo vamos a llamar de nombre concreto o le vamos a poner un nombre específico, ¿vale? Em, Claro, efectivamente, ¿no? Las personas sería un sustantivo plural y gente es un colectivo de personas específicamente, ¿vale? Entonces, son cosas diferentes. No confundamos la forma plural de los sustantivos con la forma colectiva que algunos sustantivos pueden adquirir. No todos los sustantivos tienen colectivos, pero seguramente si todos o la gran mayoría de los sustantivos tienen forma plural. Ya saben que la forma plural de los sustantivos se logra simplemente agregando una terminación S o una terminación ES a la palabra en singular, dependiendo de cómo termine la escritura de esta, ¿no? Entonces, una cosa es abeja, abejas, forma plural, y otra cosa es enjambre, que es el colectivo de abejas, ¿no? Una cosa es persona singular, personas plural, y otra cosa es gente, que sería una agrupación o un conjunto de personas de manera concreta. Flota, claro, ¿no? Efectivamente, podríamos poner aquí barco y flota, ¿no? Donde flota sería un conjunto o una agrupación de barcos. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro para aquellos que generaron la pregunta o que tenían la duda al respecto? Con respecto entonces a estos colectivos, ejército, ¿no? Justo un conjunto de soldados. Entonces les digo, hay muchas palabras. Si lo que ustedes quieren es conocer todos los sustantivos colectivos, bueno, es algo que no vamos a hacer en la clase, pero ya ustedes pueden, si quieren, si les interesa, pueden buscar, no sé la verdad si existan listas de sustantivos colectivos, pero pueden buscar algo similar en internet y como poner lista de sustantivos colectivos y a ver qué tantas palabras le salen. Si lo que ustedes quieren es memorizar exactamente cuáles son las palabras que son colectivos, pueden hacerlo de esa forma.
pero yo creo que es muy evidente, ¿no? La cuestión de los colectivos. Nada más pensemos que se trata de conjuntos o de agrupaciones, ¿no? En un libro menciona al conjunto de aves como bandada, ¿es correcto? Sí, hay algunos sustantivos que tienen varias formas de generar colectivos. Por ejemplo, como a las aves, como ya lo mencionas tú, estamos hablando de parvada o puede ser bandada. Para algunos, en el caso de las abejas también puede ser enjambre, pero también puede ser colonia, ¿no? Hay dos formas de referir al colectivo de abejas, enjambre o colonia. Entonces, algunos puede tener una pequeña variación o más de una forma. Entonces, se puede. Muchedumbre también entra como colectivo, sí, muchedumbre es un grupo, ¿no? Es un conjunto de personas pero en un contexto específico, ¿no? Cuando hablamos de muchedumbre es porque esas personas están haciendo algo particular. ¿Cuál es la acción que realizan las personas en una muchedumbre? ¿O a qué refiere en concreto la palabra muchedumbre? Claro, es una multitud, pero mm, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué es diferente muchedumbre de gente? Las dos son colectivos de personas, ¿no? O sea, tanto muchedumbre como es un colectivo de personas, como gente es un colectivo de personas. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? Normalmente la muchedumbre tiene que ver con una actitud particular. Cuando hablamos de una muchedumbre, sobre todo tiene que ver con una actitud de furia o con una actitud de enojo exacto, ¿no? Efectivamente, Armenta, tiene que ver con personas enojadas específicamente. Entonces, por eso es distinto la idea de muchedumbre, que sí es un conjunto de personas, pero con una actitud particular, ¿no? Como en protesta, por ejemplo, o como en actitud de enojo, de molestia en actitud de huelga específicamente, ahí en ese contexto usamos la palabra muchedumbre, ¿vale? Pero sí, también es un colectivo. ¿Usted sabe cuántas opciones de respuesta tendrá el examen este año y qué módulo de conocimiento específico se aplicará? No, o sea, si están, pues se supone que van a aplicar el Ceneval y el Ceneval siempre ya tiene tres opciones de respuesta, ¿no? Y así ha venido siendo desde 2 años atrás. Entonces, lo que estoy seguro es que las opciones de respuesta van a ser tres porque van a ser todavía un Ceneval, es el mismo examen, no hay cambios en el examen, ya salió la convocatoria y es el mismo examen el que van a estar aplicando. Me refiero al formato Ceneval, no es un examen diferente. Y sobre el módulo de conocimientos específicos, pues más bien yo creo que ahí se trata de que lean nada más la convocatoria. La verdad es que no tengo certeza al 100%, pero me parece que siempre les ponen la parte de, pues finalmente todo lo que vean ustedes en su materia de premedicina están preparándolos en premedicina por si de pronto pusieran la sección em, de premedicina justo, o si les pusieran una sección de biología, también podrían responderlo porque toda esa información la están adquiriendo en su clase como tal de premedicina. Hay otra, ¿no? Hay otra que también podría venir, que no me acuerdo cómo se llama, pero que esa consta de las 20 preguntas específicamente. ¿Salud pública se llama? ¿O cómo se llama? Ciencias de la salud, claro. Sí, se llama salud pública. No estoy muy seguro si es ciencias de la salud o salud pública, pero esa es otra posibilidad. Y si les ponen salud pública, ahí son 20 preguntas específicamente. A lo que voy es a que, sin importar finalmente cuál sea el área específica de conocimientos que les pongan, toda la información que deban tener para responder el área específica de conocimientos la están recibiendo en su clase de premedicina. Entonces no se preocupen por eso, porque les pongan biología o les pongan premedicina o les pongan salud pública, todo tendrían que poder responderlo porque es información que están recibiendo, les reitero. ¿Vale? Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí porque se nos está yendo el tiempo. Espero que